Imaginemos la siguiente escena por un momento. Sobre una mesa hay una carta escrita por un joven de 22 años. Una carta que, a ver, sobre el papel nos dice que este chico ha ganado el juego de la vida. Exacto, o sea, tiene un título universitario brillante, conduce un coche de lujo, tiene una situación económica pues completamente blindada. Y según confiesa él mismo en esa carta, tiene a su disposición más dinero, sexo y poder de los que puede llegar a abarcar. O sea, lo tiene todo. Todo. Desde fuera es el cuadro perfecto del éxito moderno, vamos. Pero la carta termina con una sola pregunta. Una de esas preguntas que te dejan helado. Escribe literalmente, ¿qué sentido tiene todo esto? Ya. Y esa es la gran paradoja de nuestra época, ¿verdad? Vale, vamos a desgranar esto, porque el análisis a fondo de hoy va directo al corazón de esa misma paradoja. Una inversión que hace mucha falta, la verdad. Totalmente. Nos sumergimos en las ideas del psiquiatra Viktor Frankl y en la validación empírica que hizo la psicóloga Elizabeth E.S. Lucas en toda su obra conjunta sobre la voluntad de sentido. Y el objetivo aquí es intentar entender por qué, viviendo en la era de mayor abundancia material de toda la historia, la gente se asoma tan a menudo a este abismo interno. Eso es. Y lo más importante, ¿qué herramientas prácticas nos ofrece la logoterapia para encontrar un propósito real, sólido y que aguante cualquier golpe? Lo fascinante aquí es comprender que la carta de ese chico de 22 años no es una rareza clínica, no es un caso aislado ni el capricho de un niño rico. Claro, no es un problema del primer mundo y ya está. ¿Qué va? Frankl y Lucas argumentan que este vacío existencial es la neurosis colectiva de nuestro tiempo. Y los datos empíricos que recogen son demoledores, porque demuestran que este abismo no entiende de clases sociales. Ni de fronteras, ¿no? Ni de fronteras, ni siquiera de ideologías políticas. A mí me impactó mucho ver que esto afectaba a todos por igual de verdad. O sea, es brutal. Es que fíjate hasta qué punto llega. Frankl observó que tanto los círculos freudianos internacionales en Occidente como los psicoanalistas marxistas, por ejemplo los de la Universidad Karl Marx de Leipzig, en la antigua Alemania del Este. Ostras, en plena Guerra Fría. Exacto, pues ambos bandos reportaban exactamente el mismo problema en sus consultas. Sus pacientes no llegaban con traumas clásicos. Llegaban con esa sensación de que la vida no tenía contenido. Eso es, y para entender el mecanismo detrás de esto, la logoterapia nos pide mirar a la propia evolución humana. Pensemos que, a diferencia del resto de animales, los seres humanos ya no tenemos instintos biológicos que nos dicten exactamente qué tenemos que hacer. Claro, no nacemos con un programa cerrado en el cerebro que diga migra al sur en invierno y construye este tipo de nido. Exactamente. Hemos perdido ese manual de instrucciones biológico. Y por otro lado, a diferencia de nuestros abuelos o bisabuelos, también hemos perdido el manual cultural. Las tradiciones, ¿verdad? Sí, las tradiciones, las normas sociales rígidas, la religión más tradicional. O sea, todo eso ya no nos dicta lo que deberíamos hacer en cada momento de nuestra vida. Así que nos quedamos un poco a la intemperie, sin instinto que nos guíe desde dentro y sin tradición que nos guíe desde fuera. Y ante esa libertad absoluta, el ser humano se bloquea. Al no saber qué hacer ni qué se espera de él, cae mecánicamente en dos grandes trampas de nuestra era. A ver, ¿cuáles son? Pues o bien decide hacer simplemente lo que hacen los demás, que es el conformismo puro y duro, Ya. o bien acaba haciendo lo que los demás quieren que haga, cayendo en el sometimiento o incluso en el totalitarismo. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para esa sensación de vacío, de no ser el autor de tu propia vida. Pero espera, porque si este vacío es tan universal, se afecta tanto al oficinista de Nueva York como al estudiante de Leipzig, a mí me surge una duda. Dime. ¿La psiquiatría moderna ve esto como una patología, o sea, como una enfermedad mental que hay que medicar, o es simplemente el coste emocional de vivir en la era moderna? Esa es justo la línea divisoria que marca la logoterapia. Frankl introduce un diagnóstico revolucionario para diferenciar esto de la enfermedad mental clásica. Él lo llama la neurosis noógena. Neurosis noógena, ¿vale? Sí, la raíz nous viene del griego y se refiere a la mente, al espíritu humano. O sea, a lo puramente existencial. Exacto, es decir, estamos ante una neurosis que no nace de traumas psicológicos de la infancia ni de conflictos de nuestros instintos reprimidos, sino pura y exclusivamente de la frustración de nuestra necesidad de sentido. O sea, estar deprimido porque tu vida no tiene propósito no significa que tu cerebro esté roto, significa que eres humano.
Precisamente. Y Elizabeth Lucas se encargó de medir esto científicamente. Utilizó herramientas como el PIL test, el Purpose in Life test, para evaluar a miles de pacientes. ¿Y qué descubrió con esas pruebas? Pues descubrieron que hasta un 20% de las neurosis clínicas en los hospitales tienen este origen puramente existencial. Madre mía, un 20%. 1 de cada 5 pacientes. Sí, 1 de cada 5 no necesita escarbar en su pasado ni tomar medicación para equilibrar neurotransmisores. Lo que necesita es encontrar un para qué en su futuro. Ya, claro. El problema, y aquí es donde la logoterapia se vuelve muy crítica, es cómo la ciencia moderna suele tratar a estos pacientes, utilizando lo que denominan reduccionismo. Ah, el reduccionismo. Esto es intentar explicar lo grandioso por lo más pequeño, ¿no? Es el nihilismo moderno disfrazado de método científico, tal cual. El reduccionismo es esa tendencia sistemática a explicar los fenómenos humanos más nobles como nada más que instintos básicos o dinámicas químicas. Dame un ejemplo de eso, para aterrizarlo un poco. Pues a ver, si un paciente habla de su amor incondicional por sus hijos, el reduccionista le dirá que eso no es nada más que narcisismo proyectado y la necesidad evolutiva de propagar sus genes. ¡Qué frialdad! O si alguien se sacrifica por un amigo, le dirán que no es nada más que un mecanismo de defensa o una sublimación de deseos reprimidos. Se reduce la humanidad a mera maquinaria. Hay una anécdota personal de Frankl sobre esto que me parece buenísima, porque muestra una rebeldía intelectual brutal frente a esa maquinaria, incluso siendo un niño. Sí, la de la clase de ciencias, ¿verdad? Esa misma. Cuenta que, cuando tenía 13 años, estaba en clase de ciencias naturales. Y su profesor se paseaba por el aula y en un momento dado soltó categóricamente que la vida, en el fondo, no era nada más que un proceso de oxidación. O sea, una simple combustión celular. Claro, una combustión y ya está. Y el joven Frankl, a sus 13 años, saltó de la silla y le espetó a su profesor: «Oiga, si eso es así, entonces, ¿qué sentido tiene la vida?» Es una reacción brillante para un chaval de esa edad. Es que me fascina que ya tuviera ese radar, ¿sabes? Para detectar cómo el reduccionismo te roba el suelo que pisas. Totalmente. Pero a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Porque entiendo el peligro del reduccionismo en la biología, vale. Pero si hablamos de psicología tradicional, del psicoanálisis clásico, ¿su objetivo no es precisamente ayudar al paciente? Claro, en teoría sí. Es decir, desentrañar sus motivos ocultos, quitarle las máscaras para liberarlo de sus traumas. ¿Por qué la logoterapia ve tanto peligro en esta obsesión por desenmascarar constantemente nuestras intenciones? Pues porque cuando la psicología desenmascaradora se convierte en una obsesión, acaba destruyendo los valores auténticos. Ya. Para ilustrar cómo funciona esto en la práctica, Frankl y Lucas recogen un ejemplo muy perturbador en sus textos sobre unos voluntarios de los cuerpos de paz, el famoso Peace Corps estadounidense. Ah, sí, la gente que iba a ayudar al extranjero. Eso es, hablamos de un joven matrimonio que se fue a África durante años a ayudar en condiciones durísimas. Habían ido con un entusiasmo genuino, totalmente dispuestos al sacrificio personal por un ideal. Todo muy loable. Sí, pero al volver a Estados Unidos, el programa los obligó a asistir a unas sesiones de grupo dirigidas por un psicólogo. Bueno, hasta ahí parece normal, ¿no? O sea, una terapia de reintegración después de vivir algo tan intenso. Parecería normal si no fuera por el enfoque. Este psicólogo empezó a someter a los jóvenes a una auténtica hiperinterpretación de sus motivos. Uy. Les empezó a decir: a ver, vosotros creéis que fuisteis a África a ayudar, pero en realidad queríais ir porque necesitáis sentiros superiores a esa gente. Madre mía, qué forma de retorcerlo. Les decía que su supuesto altruismo no era más que un complejo de salvador, una necesidad inconsciente de demostrar su superioridad para compensar sus propias inseguridades. Les estaba taladrando el cerebro, básicamente. Sesión tras sesión, el psicólogo siguió escarbando y retorciendo sus intenciones hasta que los jóvenes que habían vuelto llenos de luz y de orgullo por lo que habían hecho, pues acabaron amargados, desilusionados. Y creyendo que su entrega genuina era solo una patología narcisista, imagino. Efectivamente. Qué lástima. O sea, les robó el sentido de todo su sacrificio. Total y absolutamente. Y este es el punto clave. La psicología desenmascaradora es útil y legítima cuando hay algo falso que desenmascarar. Como una neurosis real o un mecanismo tóxico. Exacto.
pero el daño es incalculable cuando intenta desenmascarar lo que ya es genuino. Como concluyen los autores, cuando no hay nada más que desenmascarar, el terapeuta, que sigue escarbando en realidad, solo está desenmascarando su propia necesidad inconsciente de denigrar lo humano. Está proyectando su propio cinismo sobre el paciente, claro. Eso es. Vale, entiendo el mecanismo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si diseccionar constantemente nuestros motivos solo consigue destruir nuestro entusiasmo y dejarnos vacíos, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Porque la sociedad moderna tiene una respuesta facilísima para llenar ese vacío, que es busca la felicidad. Si estás triste, sal a buscar el placer. Céntrate en ti mismo. Claro, invierte en tu autorrealización. Sin embargo, la logoterapia plantea que esto es una trampa matemática, una trampa psicológica en toda regla. Es lo que Frankl define como la paradoja de la felicidad. Y mecánicamente es fascinante, de verdad. El ser humano, en su esencia, no busca la felicidad en sí misma. Lo que busca es una razón para ser feliz. O sea, necesitas un motivo previo. Exacto. Una vez que encuentras esa razón, ya sea cuidar a alguien, terminar un proyecto o ayudar a un amigo, la felicidad aparece sola, de forma totalmente automática. ¿Como un efecto secundario? Fíjate que hay una metáfora en los textos que lo clava, que es la del boomerang. Buenísima esa metáfora. Cuentan que un boomerang, en la realidad, solo vuelve a las manos del cazador cuando ha fallado su objetivo, o sea, cuando no ha golpeado a la presa. Si acierta, se queda ahí. Claro, cae al suelo junto a la presa. Y usan esto para explicar que el ser humano funciona igual. Solo nos volvemos hacia nosotros mismos obsesionándonos con nuestra autorrealización o nuestro estado de ánimo cuando hemos fracasado en encontrar un sentido en el mundo exterior. Cuando nos falta una presa a la que apuntar, digamos. Esa metáfora del boomerang ilustra perfectamente dos conceptos técnicos muy potentes de la logoterapia: la hiperintención y la hiperreflexión. Explícanos un poco cómo funcionan a nivel cerebral. Veámoslo así. Si tú conviertes la felicidad o el placer físico en una meta directa, o sea, si te levantas por la mañana diciendo «hoy voy a ser feliz cueste lo que cueste», estás cayendo en la hiperintención. Estás forzando el sistema. Exacto. Y el placer es esquivo. Si lo apuntas directamente, el propio acto de perseguirlo genera una tensión y una autoobservación que ahuyenta a la propia felicidad. Es como cuando tienes insomnio, ¿no? Igual que no puedes forzarte a dormir. Cuanto más piensas, tengo que dormirme ya, tengo que dormirme, pues más despierto estás. Es el mismo mecanismo. Y esta hiperintención la aplican de forma muy directa a lo que ellos llaman la inflación sexual de nuestra época. Uy, este tema tiene tela. Mucha tela. Al igual que en economía el dinero pierde su valor cuando hay inflación porque se desconecta de su respaldo real, la sexualidad humana se deprecia. Pierde su poder cuando se deshumaniza y se busca solo como una descarga de tensión. Y aquí Frankl llega a usar un término muy duro para su época. Argumenta que la sexualidad madura requiere percibir al otro como un individuo único, irrepetible, que es lo que llamamos amor. Claro, la conexión real. Pero cuando el otro se convierte solo en un medio, en un simple objeto para conseguir placer, el acto se reduce a lo que él llama un onanismo compartido, o un onanismo con la pareja. Es una expresión muy fuerte. Sí. Ya no hay un encuentro real entre dos personas, solo dos individuos usándose mutuamente para estimularse. Es un diagnóstico crudo, pero apunta directo a la raíz de la frustración moderna. Si la voluntad de sentido se frustra, nuestro cerebro intenta compensar ese vacío desesperadamente. ¿Y cómo lo compensa? Pues con la voluntad de poder, o con la búsqueda desenfrenada de sensaciones placenteras. Es ahí cuando surgen patologías sociales. La logoterapia enmarca fenómenos como el consumo compulsivo de pornografía no como una simple adicción física, Sino como un problema existencial. como una remisión existencial, exacto, donde se elimina por completo al otro y solo queda el instinto. O el uso de drogas de diseño y psicodélicos, que en su época empezaban a popularizarse fuertemente. Sí, de hecho hablan explícitamente del LSD, por ejemplo, de cómo la gente lo usaba para obtener sensaciones de sentido artificiales. Un chute químico. Claro, un chute químico de significado, pero sin tener que enfrentarse a los problemas, al dolor o a las responsabilidades del mundo real. Es mucho más fácil. Esa diferencia entre sensaciones de sentido y un sentido real
es la clave de bóveda de todo esto, y lo ilustran con un experimento con ratas que es, sinceramente, estremecedor. Sí, revela cómo funciona este secuestro de nuestro sistema de recompensas. Cuéntalo. Pues unos científicos implantaron unos electrodos directamente en el hipotálamo de unas ratas justo en los centros del placer y los conectaron a una palanca dentro de la jaula. Vale. Al pulsar la palanca, las ratas experimentaban una descarga de satisfacción extrema equivalente a comer algo delicioso o a tener sexo. Puro placer inyectado en vena, básicamente. ¿Y cuál fue el comportamiento de las ratas? Pues aprendieron a pulsar la palanca de forma frenética. Llegaron a pulsarla hasta 50.000 veces al día. Madre mía. O sea, 50.000 veces. Pero lo terrorífico es que dejaron de comer. Ignoraban la comida real que tenían al lado, ignoraban a sus parejas sexuales reales. ¡Qué locura! Acababan muriendo de hambre en medio de un éxtasis artificial. Estaban totalmente consumidas por la sensación, pero desconectadas del mundo vivo. ¡Wow! Y los autores nos advierten de que ese es exactamente el riesgo que corremos los humanos cuando intentamos parchear nuestro vacío existencial con placebos hedonistas. Fíjate, esto nos pone la hoja de ruta clarísima. El sentido de la vida no está en el espejo, no está en la autoobsesión terapéutica, ni en enchufarnos a una palanca de placer infinito como las ratas. No, desde luego que no. Está ahí fuera, está en el mundo real, tomando responsabilidades. Pero claro, y aquí es donde la logoterapia se enfrenta a un muro aterrador. ¿Qué pasa con la fugacidad del tiempo? El gran problema humano. Porque, a ver, salgo al mundo, construyo, amo, me responsabilizo, pero todo es transitorio. El tiempo pasa y todo lo que hago va a desaparecer. Yo voy a desaparecer. Ya. Entonces, ¿cómo puede tener sentido construir algo si el final inevitable es la nada? Esa es probablemente la angustia más profunda y universal a la que se enfrenta el ser humano consciente, el miedo a que todo sea en vano. Claro. Para resolver esto, la logoterapia propone un cambio de paradigma radical, lo que ellos llaman la teoría analítico-existencial del tiempo. Que lo explican con dos metáforas visuales. Primero, nos piden que miremos a un pesimista frente a un calendario de pared. El típico calendario de hojas. Exacto. Cada día el pesimista arranca una hoja y se entristece profundamente al ver cómo el bloque de papel se va haciendo cada vez más fino, Siente que su vida se evapora. que se acerca la muerte. Pero por otro lado tenemos al optimista. Él también arranca la hoja cada día, pero en lugar de tirarla con angustia, le da la vuelta. Ajá. Escribe en el reverso lo que ha vivido ese día, los problemas que ha superado, a quien ha amado, y archiva la hoja cuidadosamente. Con el tiempo, mira ese volumen grueso de hojas archivadas con muchísimo orgullo. Claro, ha construido algo. Sí, pero, y aquí te lanzo la pregunta, a mí me cuesta ver cómo el simple hecho de hacer un archivo soluciona el miedo a la muerte. Si me voy a morir mañana, ¿qué más da que tenga un bloque de notas muy gordos si ya no voy a existir para revisarlo? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo entenderemos mejor. Porque no es un archivo físico, es un archivo ontológico, un archivo en la propia estructura del universo. A ver, explícame esto. Aquí entra la segunda gran metáfora, el reloj de arena. Normalmente visualizamos el tiempo como un río, que fluye hacia el mar de la nada. Sí, que el pasado ya no está. Exacto. Pero Frankel nos dice, imaginemos un reloj de arena. La arena que está en la parte superior representa el futuro. Vale. El futuro, si lo pensamos bien, no es real todavía. Son simplemente posibilidades flotando en el aire. No tienen peso. El cuello estrecho del reloj de arena es el presente, ese momento minúsculo y aplastante donde tenemos que tomar una decisión. El aquí y el ahora, donde la posibilidad se choca con la realidad. Exactamente. El presente actúa como una válvula. Pero la magia ocurre en la parte inferior del reloj, el pasado. Para la logoterapia, el pasado no es la nada. Al revés, el pasado es la única realidad segura y definitiva que existe. ¡Qué fuerte! O sea, ¿le da la vuelta a todo? Estás rescatando. La haces real. La conviertes en un acto real, y esa arena cae a la parte inferior, al pasado, donde queda guardada y cristalizada para siempre. Me explota la cabeza con esta inversión, ¿de verdad? O sea, el pasado es más real que el presente. Es la realidad más inmutable de todas. Una vez que algo ha ocurrido, queda depositado en la eternidad. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera la muerte o Dios mismo, puede hacer que no haya existido. ¡Wow! Tú fuiste, tú amaste,
tú actuaste. Y eso ya es parte del tejido del universo para siempre. Tan brillante para calmar la angustia vital. Y para aterrizar esto en la vida real, los textos nos relatan un caso clínico desolador pero hermosísimo. El de la viuda, ¿no? Sí, hablan de una mujer, una viuda de guerra que llegó a la consulta hundida en el vacío existencial. Su marido había muerto en el frente, y su matrimonio, que había sido profundamente feliz, apenas había durado un año. Qué duro. Ella sentía que el destino le había robado todo, que ese amor había sido en vano porque fue cortísimo. Y a través de esta terapia, ella logra ver que ese año de amor no se ha evaporado en la nada. Claro. Ese año está salvado en el pasado. Ha sido eternizado en lo que Frankl llama el protocolo del mundo. Y es imborrable. Nadie le puede quitar el hecho de que ese encuentro humano existió y fue real. Y ese pequeño pero profundo cambio de perspectiva, pues le devuelve la paz. Porque le devuelve el valor incondicional a lo que hizo. Y fíjate que de este consuelo nace una responsabilidad inmensa. Si entendemos que cada acción, cada palabra, cada decisión que tomamos, en el cuello del reloj de arena queda grabada eternamente. Entonces nuestra vida es un monumento que estamos esculpiendo a cada segundo. Todo cuenta. Todo, cada pequeño detalle. Pero claro, a ver, todo esto del reloj de arena y esculpir monumentos suena muy bien cuando tienes salud mental, física y libertad para actuar. Evidentemente, es más fácil. Entender que grabas cosas buenas en la eternidad motiva mucho. Pero ¿qué pasa cuando la vida te acorrala en un callejón sin salida? ¿Qué ocurre cuando te quitan toda posibilidad de acción, de trabajar, de hacer cosas productivas? Cuando lo único que te queda por delante es un sufrimiento que no puedes evitar ni cambiar. ¿Dónde queda el sentido ahí? Esa es la prueba de fuego definitiva. Y donde la logoterapia demuestra que no es una filosofía de salón, sino una herramienta forjada en las peores condiciones imaginables. Ya lo creo. Los autores explican que los seres humanos tenemos 3 vías para encontrar sentido. La primera es creando o haciendo algo, trabajando, que son los valores creativos. Vale, la acción. La segunda vía es experimentando la belleza del mundo o amando a alguien, que son los valores vivenciales. Pero la tercera vía, y según la investigación empírica de Lucas, la que eleva al ser humano a su mayor dignidad, son los valores de actitud. Los valores de actitud. Es decir, cómo nos plantamos frente a lo inmodificable. Exacto. Se trata de la actitud que elegimos tomar cuando nos enfrentamos a un destino fatal, a una enfermedad incurable, a una pérdida irreversible. Aclaran, y esto es muy importante, que no se trata de buscar el dolor a propósito. El masoquismo no tiene sentido. Si un dolor se puede evitar, ya sea médica o políticamente, el deber ético es evitarlo. Claro, no hay que ser mártires si hay una cura. Exactamente. Pero cuando el sufrimiento es absolutamente ineludible, la forma en que el ser humano carga con su cruz tiene un sentido que trasciende cualquier éxito material. Y hay 2 ejemplos en la obra que te dejan sin palabras sobre este poder de actitud. El primero es una carta enviada por un preso en el estado de Florida, catalogado como el preso número 020640. Sí, un caso durísimo. Este hombre tenía 54 años, su vida estaba financieramente destruida, había perdido a su familia y estaba encerrado en una celda sin horizonte. Cualquiera diría que su vida ya no valía nada. Totalmente. Sin embargo, escribe que una noche, en la más absoluta oscuridad y quietud de su celda, experimentó una sensación de paz abrumadora. Encontró el verdadero sentido de su existencia, justo ahí, habiéndolo perdido todo, simplemente decidiendo cómo iba a vivir mentalmente su condena. Es que es la libertad última. Y el segundo ejemplo es aún más clínico. Mencionan unos seminarios pioneros en el Hospital Billings de Chicago. Ah, sí, los de los enfermos terminales. Esos. Allí, estudiantes de psiquiatría, trabajadores sociales y teólogos se reunían detrás de un cristal unidireccional. ¿Para qué? Para observar y escuchar a enfermos terminales, gente a la que le quedaban días de vida y que, sin embargo, dialogaban con su propia muerte con una entereza que dejaba a los médicos boquiabiertos. Se convirtieron en maestros de los vivos, literalmente. Tal cual. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, viendo esto, ¿cuál es la conclusión final sobre el papel de la terapia? La conclusión es la afirmación más radical de la logoterapia. La vida, siempre, en cualquier circunstancia, retiene su sentido. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál? Un debate clínico delicado. Si el paciente necesita desesperadamente este sentido, es labor del psicólogo o del psiquiatra dárselo. Y aquí las fuentes son tajantes. El psicoterapeuta jamás, bajo ningún concepto,
da un sentido. Vale, frena ahí. Porque si el terapeuta no te da el sentido, ¿qué hace exactamente en la consulta? Su labor es estrictamente fenomenológica. Fenomenológica, vale. Entiendo que se refiere a observar el fenómeno, la realidad del paciente tal cual es, sin meterle por los ojos las propias creencias morales del médico, ¿no? ¿Exacto? Es como, a ver, como limpiar el parabrisas de un coche para que el paciente vea la carretera, pero nunca agarrar el volante por él. Es una analogía perfecta. Si el médico le dice al paciente, tu vida tiene sentido por esto y por lo otro, está moralizando. Está imponiendo sus valores. Claro. El médico no receta propósitos como si prescribiera antibióticos. Debe mantener una estricta neutralidad. No debe cruzar la línea hacia el trabajo sacerdotal. Ya, no es un cura. Eso es. Sin embargo, y este equilibrio es vital, tampoco debe cerrar la puerta a la dimensión espiritual si el paciente la necesita de forma natural. Debe dejar el espacio abierto para que la persona encuentre lo que Frankl llama su tú original. Que para muchos es Dios. Que para muchos es Dios o la trascendencia si ese es genuinamente su camino. Es una terapia que respeta profundamente las creencias del paciente, promoviendo siempre el ecumenismo y la tolerancia. Tal hemos hecho hoy. Para recapitular y poner en orden todas estas ideas, la obra empírica y filosófica de Lucas y Frankl nos demuestra algo profundamente liberador. Sí. El ser humano no es una simple víctima inerme de sus hormonas, ni un peón que se mueve solo por los traumas de su pasado. No somos esclavos de ningún determinismo sociológico. Somos, ante todo, seres libres. Esa es la gran lección. Y esa libertad, como tristemente se demostró en el laboratorio más oscuro de nuestra historia reciente, en los campos de concentración donde Frankl estuvo prisionero, permite a un ser humano decidir si se comportará como un verdugo o si pasará por las barracas como un santo, entregando su último trozo de pan para consolar a otro. Esa última libertad interior es intocable. Y es esa misma libertad inalienable la que trae consigo nuestra mayor responsabilidad, que es la de rescatar las posibilidades del futuro y cristalizarlas en el pasado a través de nuestras decisiones diarias. Absolutamente. Todo cuenta en el reloj de arena. Y para terminar, quiero lanzar una reflexión provocativa, un pensamiento para llevarnos a casa para quien nos escuche, basado en esa misma exigencia de responsabilidad. A ver, cuenta. Frankl ya advertía en su época que, ante el exceso de información y la falta de tradiciones, necesitábamos una conciencia muy afinada. Decía que hoy en día, cada uno de nosotros tiene que descubrir los 10.000 mandamientos ocultos en las 10.000 situaciones concretas que nos lanza la vida cada día. Una tarea enorme. Y yo me pregunto, si el sentido radica precisamente en asumir la carga y la responsabilidad de tomar esas 10.000 decisiones, ¿qué nos espera en este nuevo mundo dominado por inteligencias artificiales y algoritmos predictivos? Uy, qué buen punto. Claro, si delegamos en máquinas la decisión de qué noticias leer, qué música escuchar, a quién conocer o cómo resolver un dilema en el trabajo, ¿estamos automatizando la vida para ser más felices o estamos delegando peligrosamente nuestra propia voluntad de sentido? Un apunte existencial para pensar detenidamente sobre quién lleva de verdad el timón de nuestro tiempo. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.